Quisiera iniciar esta conversación con un pedidito. Pensemos por un momento que hemos podido imaginar que una pandemia como esta era posible y que nos hemos preparado con anticipación. ¿Cuántas personas seguirían vivas hoy con sus familias? ¿Cuántas empresas seguirían funcionando? ¿Cuántos trabajadores seguirían hoy trabajando, pudiendo llevar un ingreso a sus casas? ¿Cuánto sufrimiento y cuánta tristeza hubiéramos nosotros ahorrado a las familias peruanas? Todo podría haber sido muy distinto, ¿no? Pero cuando pensamos en estas preguntas, surgen otras. ¿Y cómo podemos saber el futuro? ¿Cómo podemos conocer algo que todavía no existe, que no ha sucedido? Esas preguntas han inquietado a la humanidad por miles de años. Desde la Grecia antigua hasta hoy, generaciones enteras de oráculos y adivinos han sido consultados por reyes y gobernantes para que les hablen sobre su futuro. La buena noticia es de que hoy existen métodos estructurados para explorar el futuro, métodos mucho más confiables que consultar con los oráculos. Son los escenarios. ¿Y qué son los escenarios? Los escenarios son crónicas del futuro. Imaginemos que somos periodistas, que tenemos una máquina del tiempo, que viajamos al futuro y allá en el futuro nos ponemos a escribir nuestras crónicas. Esas crónicas del futuro son los escenarios. No son predicciones, no son bolas de cristal. No sabemos si van a suceder o no. Solo sabemos que pueden suceder. ¿Y para qué sirven los escenarios? Los escenarios sirven para ganar tiempo, sirven para prepararnos antes que las cosas sucedan. Si estamos preparados, nos puede ir mejor, mucho mejor. Quisiera compartir con ustedes una experiencia. 2 años atrás, el director de un destacado periódico peruano me ha invitado para ser parte de un proyecto. Un proyecto para construir los escenarios de Perú en el año 2050. Una idea audaz e innovadora. Mis roles en el proyecto serían dar soporte en metodología y apoyar el desarrollo de las ideas. Hemos convocado a más de 100 personas en ese proyecto y hemos logrado desarrollar 4 escenarios para el Perú. Les invito ahora a que viajemos juntos por esos 4 escenarios, visitemos esos 4 países para ver cómo es la vida en cada uno de ellos. El primer escenario, el primer país que vamos a visitar es el Perú inercial. El Perú inercial es una sociedad que no ha cambiado. Es un país que en 30 años no ha resuelto sus mismos viejos problemas. La economía sigue creciendo como antes, y esto es bueno, pero las desigualdades se mantienen. Quienes trabajan en el sector formal de la economía tienen sueldos estables, tienen seguros y podrán jubilarse algún día, pero son la minoría. La mayoría de la población sigue en la informalidad, sigue en la inseguridad. Siguen teniendo que ganarse la vida a como dé lugar en una dura batalla diaria. La educación sigue deficiente. Muchos jóvenes que estudian en escuelas públicas terminan la secundaria con problemas de matemáticas y en lectura. Quienes han tenido una mejor educación han podido desarrollar sus capacidades y han logrado los mejores trabajos. La salud también sigue deficiente. Quienes no pueden pagar los servicios de una clínica privada, es decir, la mayoría de la población, padecen de enfermedades que con mejor tratamiento podrían haber sido superadas. El Perú inercial es una sociedad que avanza, pero que lo hace de manera lenta y desigual. Es un país que está permitiendo que su futuro sea derrotado por las fuerzas del pasado. Ahora les voy a hablar de 2 escenarios oscuros. Son escenarios negativos. El primer escenario oscuro es el Perú autoritario. El Perú autoritario es una sociedad dividida entre el gobierno y la oposición. El gobierno controla el Estado y utiliza sus poderes y las nuevas tecnologías para dominar a la población y hostilizar a la oposición. Quienes están ligados al gobierno son los nuevos privilegiados. Ellos tienen mucho más derecho que todos los demás ciudadanos. Ellos son los nuevos dueños del Perú. Fuera de esa cúpula de gobierno, progresar es difícil. En ese ambiente, muchos peruanos se ven entre ellos como si fueran enemigos, en un clima permanente de tensión y conflicto. Capacidades, recursos e inteligencia que podrían ser utilizadas para progresar son consumidas en las confrontaciones. El Perú autoritario es una sociedad enferma, en donde nadie ha encontrado una manera de sanarla para poder volver a vivir en una democracia. El segundo escenario oscuro es el Perú fragmentado. El Perú fragmentado es una sociedad dominada por el caos. El país se ha desarticulado. No hay un gobierno que gobierna todo el Perú. Siendo un gobierno nacional, los servicios se han deteriorado. La salud y la educación están peores que antes. La economía ingresó en una recesión. Muchas empresas quiebran, otras se van del país. Los despidos son noticias permanentes en los medios de comunicación. La informalidad y la pobreza son los destinos inevitables de quienes están perdiendo sus trabajos. En un ambiente así, los robos y los secuestros se han vuelto una pesadilla diaria. El gobierno es incapaz de hacer cualquier cosa para prevenirlos. La población intenta protegerse, pero el problema es mucho más grande. El país vive un clima de frustración. Los jóvenes no encuentran una forma de progresar en su propio país. Esos son los 2 escenarios oscuros. Si algunos de esos escenarios se volvieran una realidad, sería la destrucción de los sueños de progreso de millones de personas. Yo vivo en el Perú a 47 años. Mi esposa es peruana, mis hijos son peruanos. Yo no quisiera un futuro así para ellos, ni para nadie. Futuros como esos
serían una injusticia para las nuevas generaciones. Pero también hay un cuarto escenario, un escenario optimista, un escenario positivo, un escenario que nos da confianza en lo que es posible lograr como país. Es el Perú desarrollado. Déjenme explicar a ustedes un poco cómo sería el Perú desarrollado. El Perú desarrollado es una sociedad de clase media, en donde las personas ganan 3 veces lo que ganaban allá en el 2020. El sector moderno de la economía, el sector formal, se ha expandido y asimilado a la mayoría de los trabajadores en la formalidad. Todavía hay población en condiciones de informal en el Perú, pero se han vuelto una minoría. Los jóvenes están estudiando carreras universitarias masivamente. Muchos, incluso antes de graduarse, ya tienen trabajo. Otros están montando sus empresas con tecnologías modernas y están seguros que tienen delante de sí un excelente futuro. Las regiones también progresan. Las empresas y las comunidades han llegado a acuerdos para trabajar juntos por el desarrollo. El lema "Progresamos juntos" se ha vuelto el símbolo del desarrollo regional en el Perú. Todavía hay familias vulnerables. Las diferencias sociales no han desaparecido. No estoy hablando de utopías, pero en el Perú desarrollado las personas sienten que pueden progresar. Las elecciones siguen siendo polarizadas. Seguimos en el Perú. Pero detrás de las diferencias de opinión y las polémicas existe un elemento de unidad. Se ha logrado construir, definir un consenso acerca de los pilares que el Perú tiene que construir para que pueda seguir desarrollándose en la segunda mitad del siglo XXI. Así podrá ser el Perú desarrollado, una sociedad más armoniosa y que brinda mejor calidad de vida para la población. Imagino que a esas alturas de nuestra conversación, ustedes se estarán preguntando, ¿y en cuál de esos 4 países vamos a vivir? Es una pregunta que hace mucho sentido, porque en cada uno de esos escenarios, en cada uno de esos países, la calidad de vida va a ser muy distinta. Para intentar responder a esta pregunta, necesitamos regresar al presente y visitar el Perú del 2020. Hoy, en el 2020, mientras conversamos, estamos en una pandemia. Una pandemia que está cambiando el Perú. El Perú ya no es el mismo país de algunos meses atrás. Miles de personas han muerto. Miles de empresas han quebrado. Millones de trabajadores han perdido sus trabajos. Sectores de la clase media se han vuelto pobres y muchos de los pobres han caído en la miseria. La pandemia nos ha golpeado duro, muy duro. Si es posible decir que hay un sentimiento que hoy día es generalizado, es de que el Perú necesita cambiar. Yo me arriesgo a afirmar que en el Perú, post-pandemia, el cambio va a ser un imperativo. En un contexto así, en un contexto de cambio, es más difícil que el escenario Perú inercial se vuelva realidad. No se hace imposible, pero se hace menos probable. ¿Y qué pasa con los otros 3 escenarios? Los sentimientos de ansiedad, de frustración, de desconcierto, que hoy afectan a muchas personas, y las tendencias a la polarización política que estamos asistiendo, favorecen al caos y al autoritarismo. Ensanchan los caminos para los escenarios oscuros. Debemos tomarlo como una advertencia. Si el Perú ingresa por uno de esos caminos y cae en un escenario oscuro, ya sabemos lo que puede significar para la población, una tragedia social. Y no podríamos decir que no sabíamos que algo así podría pasar. Hoy sabemos que los escenarios oscuros son posibles y que las condiciones del presente los estimulan, los facilitan. Pero también sabemos que el escenario Perú desarrollado sigue siendo posible. Y sabemos que nuestro futuro lo podemos construir nosotros con nuestras acciones. Recordemos en 1990, cuando el Perú estaba en una situación de desastre. Terrorismo, hiperinflación, y más de la mitad de los peruanos habían caído en la pobreza. Parecía en aquella época que sería imposible que el Perú superara aquella crisis. Sin embargo, lo logramos. Fue necesario hacer un gran esfuerzo, pero los hicimos y hemos superado la crisis. Hoy, con todos los problemas que tenemos, estamos mucho mejor que 30 años atrás. Ahora, para enrumbar el Perú hacia el Perú desarrollado, necesitamos que la población tenga confianza en el futuro. Necesitamos que pueda vislumbrar una ruta de progreso en el cual pueda servir de orientación para trabajar. Si la población tiene confianza en una ruta de progreso, es capaz de hacer cosas extraordinarias. Ya lo hizo en el pasado y volverá a hacer en el futuro. Podemos lograr que nuestros jóvenes y niños tengan una educación de calidad a la altura de los desafíos del siglo XXI. Esto es posible combinando las capacidades del Estado, de los colegios y de las familias en un compromiso por la educación. Podemos contar que las familias peruanas estarán dispuestas a hacer lo que sea necesario para que sus hijos tengan una buena educación. Podemos lograr que la salud sea accesible para la mayoría de los peruanos. Podemos lograr también combinando las capacidades del Estado y de las empresas privadas para rediseñar los sistemas de salud del Perú y los servicios de salud para hacerlos más accesibles. Podemos crear una nueva generación de empresas y empresarios con tecnologías modernas y que funcionen como el motor del desarrollo del país. Podemos hacerlo promoviendo un emprendedurismo con valores en todo el territorio nacional. Podemos lograr finalmente que las regiones progresen en paz, sin conflictos, protegiendo el patrimonio natural del Perú. Ello va a requerir
el esfuerzo colaborativo de las empresas, de las comunidades y de los gobiernos locales. Si nosotros reforzamos esa potencialidad, si nosotros las cultivamos, vamos a ampliar los caminos para el Perú desarrollado. Y, antes de lo que muchos imaginan, millones de personas tendrán muchos motivos para celebrar. Muchas gracias.